Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos encontramos en una de las estaciones más conocidas del mundo, la estación de Shinjuku, en Tokio. El día de hoy vamos a recorrer la ciudad, vamos a conocerla y vamos a ver qué podemos hacer en un día y a pie. Así que no hay que perder más tiempo y ¡vamos! Amigos, y saliendo de la estación pudimos apreciar un conciertazo. Caminando también por la estación, aún no hemos salido del borde de la estación. Nos encontramos con una marcha en protesta de lo que está pasando ahorita, la guerra entre Rusia y Ucrania. Un montón de ucranianos están acá alzando su voz de protesta a lo que está pasando ahorita. Gente, lo que la gente más que todo reclama acá, los ucranianos, es que simplemente lo que todos queremos, que pare la guerra. Creo que para todos nosotros es algo innecesario. Así que esperemos que esto ya acabe, esperemos que lleguen a un acuerdo y que todos puedan vivir tranquilos, porque estamos perdiendo vidas de personas inocentes que no tienen nada que ver con esto ni con los intereses que están buscando ellos. Ahora sí, amárrense las zapatillas que nos vamos a nuestro primer destino. Por el camino pasamos por la preparatoria de Shinjuku. Chicos, hemos llegado a nuestro primer destino, que está a 7 minutos, como hemos visto, de la estación de Shinjuku, caminando. Es el Jardín Nacional de Shinjuku-gyon. Vamos a venir acá. De antemano te ponen en la puerta bien especificado las reglas para entrar ahorita por el corona y también el precio de las entradas.
Una persona adulta está pagando 500 yenes, más o menos 5 dólares. Así que vamos a hacer la cola. Mejor vengan temprano. Yo vine un poco tarde. Mejor vengan temprano porque la cola sí es larga. Y eso te va a quitar tiempo, ¿no? Gente, también acá otro dato. Las personas mayores de 65 años pagan solo 250 yenes, más o menos 2 dólares y medio. Y los estudiantes pagan también 250 yenes, más o menos 2 dólares con 50, ¿no? Así que sabiendo esto, vale la pena venir. Estamos todavía en la cola. Como le dije, vengan temprano mejor, para que no se coman tanta cola y puedan entrar rápido. Chicos, la entrada es muy fácil. Comprar el ticket también. Si es que no entiendes japonés, como yo no leo japonés, hay para ponerlo en idioma inglés, muy sencillo. Hasta sin saber inglés creo que lo puedes hacer. El ticket es este. Lo pones en la pantalla para entrar, para que lo lea el QR y listo, estás adentro. No hay nada más que hacer ahí al momento de entrar. También en esta época, miren, ya están saliendo los cerezos, el sakura. Y es uno de los lugares preferidos de los fotógrafos. Vienen acá a sacar las mejores tomas. Y creo que no es muy difícil porque el ambiente sí se recontrapresta. A ver, chicos, les voy contando un poco de mi experiencia en este parque. Es muy grande, es muy bonito. Al ser muy grande, lo bueno es que todo está totalmente señalizado, como para que no te puedas perder. Y también un consejo de patas, tío: traigan zapatillas cómodas, porque si van a caminar en taconadas o con unas zapatillas que no sean cómodas, la van a pasar mal. Porque si al ser muy grande, vas a caminar bastante. Así que tengan en cuenta eso. Y bueno, sigamos caminando y conociendo. Chicos, ¿y quién no conoce el Central Park que está en Nueva York, en Estados Unidos? Por fotos, por videos, o porque has tenido la oportunidad de visitarlo. Bueno, donde estamos ahorita, el Jardín Nacional de Shinjuku, yo leyendo unos blogs de viaje, dice que es lo más parecido al Central Park que está en Nueva York. Por su expansión, los dos son muy grandes. Yo que estoy acá, en un día no creo que te lo puedas recorrer todo. Es para venir y pasar todo el día aquí. Y también por algunas similitudes que tiene. Los dos están en el medio de la ciudad, a pocos metros del todo el trajín de la ciudad. Así que tomen en cuenta eso. Chicos, miren estas casitas. Alucinante. Vienes acá puedes comer tranquilo. Lo reservas. Tienes que reservarlo antes. El precio ahorita vamos a averiguar. Pero mire, buen plan, bien chévere. No sé cuánto será el costo para reservar esto. Ahorita vamos a preguntar. Pero miren, hay una reservada 2. Allá también hay otra. Chicos, las casitas que les mostré hace un momento, las que están atrás de nosotros, ahorita he averiguado, me han dicho que 1000 yenes está el alquiler. Supongo que por todo el día. Es recontra barato, más o menos 10 dólares. Pero, eso sí, acá mismo viniendo al parque no lo puedes reservar. Tienes que reservarlo con anticipación, porque si no, acá mismo no te lo van a reservar. Así que tengan en cuenta eso, pero si lo hacen anticipado, 1000 yenes, 10 dólares por todo el día, pasarla acá, de verdad vale la pena. Es muy bonito.
chicos, esto ha sido un recorrido fugaz de lo que es el Jardín Nacional de Shinjuku. De verdad nos quedaría cortísimo el tiempo o simplemente un video para poder recorrer todo este parque que es grandísimo. Pero si quieren que haga a profundidad el parque, déjame en los comentarios para poderlo hacer un video bien chévere. Y ahorita nos vamos corriendo al segundo lugar obligado a pie que puedes conocer estando en Shinjuku. Así que vamos, muchachos. Por el camino nos cruzamos con el Isetan Shinjuku Store, que durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo intacto y lleva más de 100 años. Mientras más caminamos, las calles van cambiando un poco. Es que estamos entrando al barrio de Kabukicho, la zona roja de Japón, muy popular por su vida nocturna. Exactamente aquí sería el Museo Samurai, pero lamentablemente ya está cerrado. Chicos, después de haber fallado con el Museo Samurai, caminando y caminando llegamos a Kabukicho, que es la zona roja de Tokio. Hemos llegado acá, fíjense. Ahorita hemos pasado todo lo que son los bares, los snacks, los prostíbulos también, porque hay varios. Y llegamos acá pensando que podíamos grabar acá. No grabamos anteriormente porque había seguridad por todas las puertas, y eso que es de día. Pero ahorita se nos acercaron bruscamente, en realidad, y nos dijeron que no podíamos grabar acá, y si queríamos grabar teníamos que darle dinero, ¿no? Fue bastante raro, porque eso no pasa acá en Japón. Y parece que sí, parece que este lugar no es muy controlado por las autoridades, porque fíjense allá al fondo, miren, ven todo eso, ven toda la basura que hay en el piso, y parece que acá fuera normal, ¿no? Por ejemplo, de verdad es sorprendente porque esto no pasa en ninguna parte de Japón, hasta donde yo sabía. De verdad, muy lamentable. Con esta mejor imagen nos vamos al siguiente destino. Y en el edificio de Toho Cinemas podemos encontrar la estatua de Godzilla. Gente, llegamos a otro lugar más, al Golden Gate. Si vienes a Shinjuku y quieres vida nocturna, quieres pasar la bomba acá, tienes que venir a uno de estos lugares. Son una seguidilla de pasajes de puros bares. Más o menos todo abre a las 6 de la tarde. Ahorita ya hay abierto, son más o menos las 4:30, 5. Ya hay abierto algunos, pero a las 6 de la tarde todo esto se ilumina y todos los bares están abiertos oficialmente. Así que si quieres venir de noche, pasar la bomba, acá tienes una buena opción en Shinjuku. Shinjuku en las avenidas principales, disculpe, es muy bonito. Los edificios grandes, los rascacielos. Lo feo está entre las avenidas chiquitas que están metidas. Ahí es donde no es recomendable ir, ¿no? No hay mucho que ver tampoco. Pero si quieres pasear por Shinjuku, agarra todas las avenidas principales y la vas a pasar bien chévere.
y muy cerca de aquí está nuestro siguiente destino. Está a unos pasos del Golden Gate, y también en Shinjuku, y esto cierra a las 6 de la tarde y está abierto más o menos de las 8 de la mañana. Acá todos tienen un ritual que es dar su moneda, dejan su moneda, agitan un poco la soga, se vendría a decir, hacen una inclinación 2 veces, luego aplauden 3 veces y piden su deseo. Cada quien con su tema, si ellos creen en eso, está bien, pero acá tienes una buena opción si eres un poco más tradicional. Y por supuesto nuestro último destino tiene que ser con comida. Chicos, ahora sí llegamos al Omoi de Yokocho. Es el lugar, el pasaje donde están las mejores comidas callejeras de Tokio. Un pasaje grande. Es muy poco que te confundas. Está en plena avenida. Lo puedes encontrar fácilmente. Y así que vamos a pasar, vamos a ver qué hay. Miren, gente. Este es el pasaje, el Omoide. También se puede tomar acá en algunos restaurantes. Todo es netamente japonés. Bien japonés todo. Acogedor, chévere. Vamos a ver qué podemos comer por aquí. De verdad que se ve bien paja, bien acogedora, Mire, hay para comer adentro y para comer afuera también. Chévere. Gente, nosotros no hemos comido nada hasta ahorita. Y ya que estamos acá vamos a aprovechar para comer algo y probar qué tal. Si después quieren que hagamos un video probando todas las cosas que venden acá en este pasaje de pura comida callejera japonesa, escriban en los comentarios para hacerlo. Vamos a probar algo, he visto algo que me llamó la atención, una ramería. Así que vamos a probar qué tal. Gente, hemos pedido un shashurame y un chahan. Vamos a probar qué tal. Y bueno, nos regalan el agüita. Gente, estamos comiendo acá. Más o menos nos ha costado ramen solo 600 yenes, $6 más o menos. Y el chahan está más o menos 500 yenes, $5. Está buenazo, está bien rico. No es wow que digamos, pero está rico y vale la pena venir. Yo creo que si vas a recorrer Shinjuku,
Esto tienes que dejarlo al último para poder comer acá tranquilo. Chicos, ahorita estamos acá con nuestro amigo japonés, que es el dueño de un izakaya, que está acá también el pasaje de la comida callejera. Y él nos ha invitado acá para pasar, aparte que nos pagó la cuenta en la ramería, vamos a venir acá a tomar con él un rato y vamos a ver qué tal. はい、私新宿の居酒屋でありがとうね来ていただいてる。ほんとありがとうね。オなんかねッケー、楽しいよ。ほんと？ああ、ありがとうね。嘘つきじゃないね。好きじゃないよ。ああ、ありがとうね。どこどこどこどこ何？どこ？国？あ、あ、ペルー。ペルー。ペルーわかる？ラララララいいね。ラララララあれね、あれね。すごいね。最高最高。あみ友達。ー、オッケー。みんな見てください。日本の友達もみんな見てね。いいず。下屋待ってるよ。ペルーの YouTube。 Gente, acá me tienen unos tragos con nuestro amigo japonés, que es el dueño de muchos omesen, muchos izakaya acá en Japón. Nos hemos dado esa sorpresa. Él es nuestro amigo Omori. Omori de este, ¿no? はい、大森です。 Ahorita nos despedimos de este video. Muy pronto vamos a hacer un video de todo el izakaya de él, que es de 3 pisos acá en el pasaje de la comida callejera en Shinjuku. Tiene otros izakaya también, tiene sushi. Así que vamos a hacer todo en sus restaurantes de él. Así que este video lo damos por terminado. Vamos a seguir con él. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle un me gusta para poder ver más videos. Amigo, Sayonara. さよなら。 Sayonara. みん Mátane. ないらして。Bye.